De hoy. El seminario es un gusto presentar a la doctora Irma Trejo. Ella va a presentarse con más detalle, pero algo muy importante, bien padre, pues, y bien importante, es que tiene un artículo suscitado de selva chacional, selva seca. Ahora que todos, la mayoría de nosotros trabajamos en ese ecosistema, estaría muy bien echarle un ojito. A lo mejor se lo pueden pedir y se los mandan. Sí. Bueno, sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, yo trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM. Soy bióloga y bueno, yo soy doctorado por la Facultad de Ciencias de la UNAM también. Y pues tengo, como les digo, varios años trabajando en este instituto y mis líneas de investigación se han centrado principalmente en diversidad, estructura, florística, que se anexe en bosque tropical seco, selva baja, o como les queramos decir, que esa es parte de la plática, ese conflicto que hay sobre él. Y pues a mí siempre me gustaron mucho ese tipo de selvas, y muchos años me centré sobre ese tema. Pero también he trabajado cuestiones de deforestación. De hecho, mi principal artículo es eso, y es un análisis que hice en Morelia. Y justo digo que quité la diapositiva porque como que ya era demasiado y la quité, pero pues el artículo ahí está, y es justamente cómo evaluar la deforestación en un estado, y más bien enfocarlo en un sitio en particular, y seleccioné el estado de Morelia. Pero también he hecho cosas sobre diversidad, y también un tiempo de hace mucho, que ahora se volvió de moda el cambio climático. Pues yo tuve el privilegio, honor o deshonor, no sé qué fue, porque ha sido una lucha, cuando ahora todo el mundo sabe del cambio climático. Yo participé, de hecho, desde la primera comunicación nacional de cambio climático, cuando se de los 90. Entonces tenemos 30 años tratando de convencer a la gente que algo estaba pasando. Bueno, que ahora todo el mundo dice, pues sí, tengo más o menos esa experiencia, enfocada mucho también en la cuestión de cómo el cambio climático podría influir en ecosistemas, en la vegetación. Entonces, pues ese es más o menos mi semblanza, muy cortito. Cualquier cosa, pues ahí está mi correo. Si quieren escribirme, no es el institucional es itereso@geografía.unam. Poco es mucha ciencia, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, lo que quiero ahora en estos momentos es platicarles por qué le puse ese título. Es porque esto estaba enfocado en principio en dar una explicación de dónde están distribuidos los bosques tropicales secos, pero pues como puse otras cosas más, espero que con toda con esta plática más o menos se lleven como esos chispazos de por qué es complicado y por qué es importante estudiar este tipo de temas, ¿no? Bueno, una de las cosas que todos reconocemos es que hay muchos factores que intervienen en cómo la vegetación se desarrolla, cómo se distribuye y cómo evoluciona. Y una de las cosas que todo el mundo reconoce siempre es que el clima es una de las cosas más importantes, está relacionada con la evolución de las comunidades vegetales en el planeta. Y esta distribución de especies, pues también la vemos como muy ligada a estas características de cómo en cada sitio hay unas condiciones climáticas distintas. Y pues al final lo vemos en cómo este tipo de variables pues se relacionan con la estructura y la productividad de la vegetación en general. ¿La que sigue, por favor? Entonces, pero no solamente es el clima, hay otros factores que están íntimamente relacionados cuando queremos saber cómo está la vegetación distribuida en el planeta, y tiene que ver con las cuestiones biogeográficas, que siempre, como típico biólogo, ¿por qué explicas esto? Pues no sé, fue la biogeografía y no sé, echen la culpa. Pero también hay otras cosas como más locales, como es el relieve, la altitud, el suelo, y sobre todo también las cuestiones ecológicas. Entonces, cuando queremos explicar una cosa que nosotros la damos por hecha, tenemos que tener en cuenta eso, y por eso es el título de complejidad, porque la explicación más simple a veces pues, nos funciona, pero principalmente tenemos que buscar para otras cosas, cómo explicar lo que está pasando en el sitio, ¿no? ¿Para que sigue, por favor? Entonces, bueno, este es algo que es importante, que quiero que lo tomen en consideración, porque, bueno, ya como les dije, el clima es como el factor principal,
Y ustedes se dan cuenta aquí en las denominaciones de algunos tipos de vegetación, siempre se ve tropical, subtropical, templado. Entonces, al final tienen una relación, cómo es el comportamiento de las condiciones climáticas global en el planeta, cómo se distribuyen esas condiciones. Pero siempre hablamos, por ejemplo, que está el trópico de Cáncer, y aquí esta es una muy buena gráfica, porque, por ejemplo, aquí es el neotrópico, que es lo que se habla de Norteamérica y lo paleártico. Pero fíjense cómo aquí esta línea no es una línea recta, que sería el trópico de Cáncer, el trópico, el Ecuador, que estaría pues, como por aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamamos tropicales o por qué le llamamos templadas a algunos tipos de vegetación? Muchas veces lo hacemos simplemente por ubicación. Entonces, hay una discusión que ya alguna vez que vine ya hablamos sobre eso. Por ejemplo, que aquí dicen, los europeos dicen que nuestros bosques templados nuestros, que son de coníferas y encinares, dicen que son bosques tropicales. Entonces, esto es muy importante. Es solo porque estamos ubicados acá, pero las condiciones no son tropicales, ni el origen de las plantas son de este tipo. Entonces, la que sigue, y esto, bueno, sí, no importa. Esto es dinámico. La grafiquita que les ponía anterior es que justo el trópico es el ecuador térmico, se mueve depende de la época del año. Ahorita nosotros tenemos ahí una zona que se llama zona intertropical de convergencia, que es donde se ve esa maraña así de nubes, que normalmente están en el Ecuador, pero el Ecuador ahorita lo tenemos prácticamente allá en la provincia de Oaxaca, ¿eh? Está mucho más alto, entonces y en la otra época del año se bajan hacia el sur. Entonces es dinámico esta línea invisible, geográficamente existe, pero la dinámica es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Y la otra es esto, pues esto tiene una dinámica de millones de años y esto ha cambiado y se sigue moviendo todo. Entonces, cuando nosotros vemos en un lugar y nos paramos y vemos una foto, esa foto es el momento que estamos viendo ahorita, pero eso tiene una historia hacia el pasado, ¿no? ¿A qué sigue? Entonces, bueno, los supuestos son esos, que hay una relación de los ecosistemas con el clima, y que hay un cambio, depende de cómo el clima se expresa en diferentes sitios, la distribución puede ser distinta siguiendo ese patrón general, y que nos conforma estos patrones como reconocidos a nivel ecológico, y pues luego nos aprendemos ahí de por qué los animales grandes están en el polo norte y ese tipo de cosas, tiene que ver con esas condiciones. Y sobre todo hay una cosa que luego no tomamos en cuenta, que es esto: cuando hablamos de vegetación, lo que pasa es que lo que vemos es lo más visible, pero dentro de esos ecosistemas y dentro de esas formaciones vegetales hay un montón de interacciones ahí que luego como que no, las omitimos. Y bueno, esto nada más para recordarles que acuérdense que siempre hemos dicho que los bosques tropicales son muy importantes por muchas cosas. No voy a repetir cosas que yo creo que han visto en muchas clases, pero que lo tomen en cuenta, ¿no? Siempre que sí, por favor. Y otra cosa que también hay que tomar en consideración, que bueno, justamente las especies siempre están buscando como condiciones favorables en las cuales poder establecerse. Entonces, vemos unas señales, cuando vemos muchos individuos de una especie en un lugar, es porque probablemente algo les está favoreciendo para que estén ahí. Cuando hay muy poquito, quiere decir que sí pueden estar ahí, pero hay algo que les está haciendo que no haya tantos. Va a depender de la especie, pero generalmente esta curva de las condiciones extremas hacia un lado y a otro, pues como que les está poniendo esos límites. Ahora, ¿qué tan dinámicas o qué tan estables son esas condiciones en el sitio en donde está para que sigan permaneciendo ahí? Que eso ya es otra cosa, pero tiene que ver, siempre el mensaje que quiero dejar es esta parte de la dinámica, ¿no? Que también hay que considerar. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, los patrones son así. Tenemos mayor precipitación, tenemos mayor o menor temperatura. Entonces, estos patrones de hacer grupos en donde ponemos cuáles especies están en qué condiciones o en qué sitios encontramos, por ejemplo, o bosques tropicales húmedos o bosques templados con temperaturas más bajas, o zonas que tienen muy poca precipitación, entonces la limitación es el agua. Entonces, en algunas especies las limitaciones son, por ejemplo, el agua, en otros puede ser la temperatura, pero generalmente es una combinación de las dos. ¿Para qué sí?
Entonces, bueno, un sistema que se usa, que yo creo que ustedes ya ni lo conocen, es el sistema de Köppen, que es así como clasificamos la vegetación, podemos clasificar los climas. Entonces, esa combinación de mayor temperatura, más humedad, menos humedad, más frío, más caliente, todo eso cuando lo combinamos nos dan un clima distinto. Yo te estaba diciendo que yo tengo calor ahorita aquí, pero yo vengo de la Ciudad de México. Pues la sensación, así cuando llegué, dije, está calentizo aquí. Entonces, es un clima distinto, sí, aquí es más cálido que en Ciudad de México. Si estamos aquí, ustedes que están aquí en la universidad, a que no es lo mismo aquí, a que se bajan al centro. Entonces, el clima es distinto. El clima es el resultado de esa combinación, que no solamente es temperatura y humedad. Cuando nosotros vemos el clima, vemos así, a lluvia y temperatura, pero es muchas más combinaciones, incluso a nivel diario. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, sí que te regresas al anterior, nomás, este es el anterior. Esos son como a nivel mundial, en un esquema, en una escala muy burda, cómo serían los climas en general. Entonces, los azulitos estos, que son estas letritas que están aquí, que yo ya me las sé, pero ustedes no. AF es cálido muy húmedo, AM es cálido húmedo y AW es cálido, pero menos húmedo, con menos, o sea, es un gradiente de humedad, y así se hace la clasificación. Entonces, que sigue, por favor. Aquí es nada más tratar de resumir o de mostrarles solamente los climas que son cálidos, pero con mayor humedad o menor humedad. Y estos que ya están anaranjaditos son más bien tendiendo a ser ya mucho más secos. Y los más secos pueden ser, me conste que no porque sea más seco, tiene que ser más cálido. Puede ser más seco, pero puede ser incluso medio viejito y ser seco, pero ser muy caliente. Entonces, no sé si ustedes han estado en las condiciones distintas. No sé qué gusta. Luego dice, ¿qué te gusta más? ¿El calor seco o el calor húmedo? Cada quien su ansia, pero todo lo que sea húmedo, digo que no es así gratuito. O sea, para vivir no es, para las plantas a lo mejor sí les va bien, pero para el humano, en lo cálido y húmedo, cálido, húmedo, muy húmedo, y seco, con húmedo, así es, caliente, no, o sea, no. Ahí la cosa cambia, no es diferente. Y eso piénselo como si nosotros somos humanos, nos podemos mover. Ahora piénselo en una planta o en un animal que está en ese sitio que tiene que adaptarse a esas condiciones. ¿La que sigue? Pues esto es lo que yo les decía, por ejemplo, hay lugares, son 3 estaciones en México, una es húmedo, muy húmedo, que es por ejemplo en Pichucalco. Entonces son estas barras azules. ¿Cuánto tiempo en el año está lloviendo? Prácticamente todo el año. En cambio, vean el contraste en Tijuana. Sí llueve muy poquito, pero además llueve en estos meses. Ahora pienso en eso combinado con la temperatura. Si lo piensan, por ejemplo, esa es la típica más o menos de una bosque tropical seco, es que aquí, pues a veces aquí, pues, ese es por los datos, que a veces llueve aquí tantito, pero prácticamente llueve nada más aquí. Entonces son como maneras distintas, que cuando les digan el dato de una estación que llueve 500 milímetros. Sí, pero ¿dónde? ¿En qué momento llueve? La que sí. Entonces, bueno, si lo vemos ya como en Zoom y si lo observamos en la parte de América, estos serían como los climas que son como secos, bueno, más bien cálidos subhúmedos, que son todos estos azulitos, y estos son como secos, pero pues también de diferente. Entonces, como que estos, como que están más o menos pegados, no. A lo que yo quiero que se den cuenta es que hacemos otra vez esta división aquí porque nos va marcando como polígonos, pero esos polígonos tienen frontera, o sea, se pegan. Entonces, ¿cuál es la diferencia si estoy aquí o si estoy aquí, no? O sea, como que se empiezan a aparecer. Entonces, ese sería como si nosotros empezamos a hablar sobre bosques tropicales húmedos, digo secos, perdón, espera, no bolas yo sola, los secos, esa sería como potencialmente los climas en donde les podría ir bien, o no que les podría ir bien, sino donde ese grupo de especies que están ahí están adaptadas a esas condiciones. Ahorita vemos a más detalle, por favor. La que sigue, por favor.
Entonces, voy a empezar un poquito a hablar de esta mezcla que hay, que incluso yo ahorita les estaba hablando de bosque tropical de seco, selva baja caducifolia, tropical dry forest, bosque seco estacional. Pues hay una confusión ahí, que eso a capítulo lo abordamos, en cómo lo denomino. Entonces, hay, por ejemplo, un esfuerzo que están en esta página, que después se las paso las páginas, en donde tratan de hacer un ordenamiento de cómo poderles llamar. Entonces, te ponen varias categorías, por ejemplo, bosques tropicales y subtropicales, bosques templados, bosques matorrales y bosques arbustivos. Les voy a empezar a dar tips de cómo está enredada la clasificación, porque aquí estoy metiendo, para uno les meto aquí que son bosques y son tropicales y subtropicales, está ubicados en el trópico y en el subtrópico. Y aquí me están hablando de matorrales y bosques arbustivos. O sea, no sé qué estoy hablando, ¿del clima o de tan chaparros o están? Sí. Eso está en todas las, por si no me alcanza mucho tiempo, o sea, no tengo tiempo para tanto detalle. Pero ahí está el problema, desde ahí empieza. ¿Cómo lo estamos definiendo? Cada quien como puede. Ajá. La que sigue. Entonces, por ejemplo, biomas tropicales y subtropicales. Entonces, ahí tienen una categoría que se llama bosques lluviosos tropicales y subtropicales de tierras bajas. Entonces, eso, y ponen ahí un mapa y nos dice dónde están, y aquí nos empiezan a decir, son de dosel cerrado, con estructura compleja, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, esto lo pueden consultar en esa página, se lo estoy poniendo para que lo vean. Ese es buen ejemplo de una cosa que pueden consultar, y está en la página, y pueden ver todo lo que viene ahí, tiene mucho más información. Pero solamente porque les estoy dando como ese llamado de que vean cómo te estamos tratando de explicar dónde metemos a esa vegetación que nosotros queremos reconocer como un grupo en específico. ¿A que sigue? Y luego pues nos ponen un mapa aquí, ¿no? Que dicen, y no sé por qué hacen esa, ahí viene la explicación, pero aquí de importancia mayor o menor, ¿no? Pero bueno, aquí sí menor, le voy a decir por qué, porque están como reconociendo, estos son tropicales. Si ya lo vemos como a quién se están refiriendo, lo que nosotros llamamos selva alta. Ajá. Selva alta húmeda, bosque tropical, rainforest, esas cosas así, porque aquí está todo el Amazonas, aquí pintado, ¿no? Y estas zonas que están aquí, que también son, que ahí en los últimos años estuve yendo a Brasil, y están frente a nosotros. De hecho, ellos dicen aquí bosque atlántico. En bosque atlántico, yo pasé, ya hagan de cuenta que están en los Tuxtlas. Exactamente igual, porque es un bosque, una selva alta, ¿no? Y bueno, aquí lo pusieron en color más bajito porque también tiene que ver un poco con el nivel de conservación que tienen. Pero bueno, el que sigue. Y luego se pasa a otra categoría que dice bosques tropicales y subtropicales, pero hay esta que se llama bosques secos y matorrales tropicales. O sea, bosques se refiere a que tienen más árboles y matorrales que tienen más árboles. Entonces, otra vez, ahí hay una mezcla de lo que quieran ahí metido. Y entonces, ¿dónde están? Pues en todo esto. Todo esto es así. Tienen dosel cerrado. Pero aquí dice, por ejemplo, una cosa ahí importante. Tienen una fenología de sequía caducifolia o semicaducifolia. Ajá. Entonces ya estamos viendo que estos, alguna restricción tienen porque las especies tiran las hojas. Por alguna razón. La que sigue, por favor. Y ahí está el mapa, ¿no? Entonces, pues aquí sí, esta clasificación me gusta. No sé si me gusta, pero al menos se ve más parecida a lo que en general está distribuido es una imagen del continente, ¿no? Del continente americano. Entonces se ven dónde podría haber eso que llamamos bosque tropical seco, lo que son principios. Pues aquí, más o menos, todo por aquí en otras partes de Sudamérica, en Brasil, ya saben. Eso es lo que dicen. Después de líneas de discusión. La que sigue, por favor. Perdón, no la que sigue. Hola. Entonces, otra vez ponemos bosques, pero aquí sí, en algunas regiones, en algunas clasificaciones que vean, sí van a ver esto que dice bosque tropical y subtropical, ponen los dos, porque aquí el Ecuador pasa por acá y el trópico de Cáncer pasa aquí exactamente arribita, abajito de Ciudad Victoria y arribita de La Paz y Los Cabos está hay una bola ahí, hay una señal.
Si nada más dijéramos que son bosques tropicales, resulta que nada más están donde pasa la línea del Ecuador, digo del Ecuador, del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio. Entonces, es así. Entonces, es una clasificación de corrección en la que sigue. Y la mezcla de la que les hablé hace rato, porque entonces cuando empiezas a hablar de si son bosques, o si son matorrales, o si son abiertos, o si son cerrados, si son más densos, menos densos, tienen que ver con una cuestión que se llama cobertura. Ay, perdón. Hay unos mapas que son de cobertura vegetal. Cuando hablamos de cobertura vegetal es como cómo se ve, qué tanto del suelo se deja ver si vemos en dosel ahí. Hay doseles que son totalmente cerrados y otros que son más amplios. Entonces, eso es como la interpretación. Y ahí empieza también como la discusión. O sea, todo esto que les voy diciendo, váyanse lo quedando en la cabeza porque es parte de la complejidad la que sigue. Y una cosa muy importante, cuando ustedes vean un mapa o vean algún tipo de cartografía donde representan lo que se ve en el campo, pues va a depender de la escala. Esto, si ustedes van a un bosque tropical seco, ustedes aquí trabajan aquí, en bosque tropical seco, esta imagen va a ser muy familiar para ustedes. O sea, en las lomeríos, si se queda seco, está seco, pero abajo están las barrancas. Todo esto son las barrancas. Y esto ya no es, en estricto, no tendría que ser bosque tropical seco, porque ese no se les sale las hojas. Y los árboles son más altos. Y además las especies son distintas. Entonces, en estricto, es otro tipo de vegetación. Pero si yo quiero hacer un mapa, y esto está, si yo me acerco, voy a ver esto, pero si yo me alejo, eso ya no lo distingo. Entonces, tengo que poner un nombre al polígono en general. Desde ahí le estoy metiendo eso, o sea, ahí depende a la escala a la que trabajan. Quieren hacer detalles, esto ya es otro tipo de vegetación y son dos. Si yo me alejo, es una mancha ahí, la que sigue, por favor. Y hay una serie de artículos, si quieren después, hay unos muy viejos, ahora todavía hay más artículos nuevos, gustaría, por favor, sería buscar que haya más artículos, hay unos que son muy recientes, en donde muchos autores han tratado de definir esto. ¿Cuáles son los bosques tropicales secos? Y por ejemplo, esta es una discusión ahora con yo tuve la fortuna hace unos años de ir a Brasil y la famosa Caatinga, yo ya entendí, es una región, no es un tipo de vegetación. Y hay aquí, como yo les digo, hay bosque seco, hay de selvas bajas y de selvas bajas a cosas que son totalmente distintas. Y la Caatinga es una cosa también de diferente. La que sigue. Ese es un intento, hay otro, este intento estuvo bien padre porque se dan cuenta, mire, fíjense, este es el trópico de Cáncer y este es el trópico de Capricornio. ¿Ya vieron el mapa? ¿Dónde se acaban? Bien fácil, no, pues aquí me corto. Son tropicales, pues son tropicales, para que se van, vayan, tienes que se movieran. Aunque yo ya les expliqué que el trópico es dinámico, porque el trópico es una línea geográfica, pero en clima y en cómo se mueve el mundo, es sube y baja, ¿no? Porque como dicen, por si no se han dado cuenta, es un buen foro para aprovechar, por cierto, la Tierra sí se mueve, ¿eh? No, un día les platico porque hay gente que no tiene ni idea de que, oye, me acabo de... sí, 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 de verdad, ¿eh? Este es otro intento, por ejemplo, ya quien lo hizo más burdo o con una escala, digamos, como más esquemática, pero pues lo que hacen en un intento es como de tratar de reconocer que hay cosas en esa masa que se pintó del mismo color, puede haber regiones distintas porque esa región puede tener diferencias. En ese caso, utilizaban mucho la cuestión florista. La que sigue, por favor. Otro ejemplo, ya un poquito más, si lo fijan, está como ya más detalladito, pero hay muchas regiones. Sin embargo, aquí, por ejemplo, es también igual. O sea, vean los de México, ¿no? Sí, bien padre el mapa. Pero bueno, es un intento, porque lo que están haciendo es tratando de encontrar relaciones biogeográficas de esa zona, de esas regiones estables. La que sigue, por favor. Otro intento, en donde también incluso ahí utilizaron por medio de imágenes de satélite y trataron de reconocer por medio de imágenes lo que ellos pensaban que era el bosque tropical seco o como le hayan puesto ahí, lo que sea, ¿no? Y cuantificaron cuánto había en cada país. La que sigue, porque más rato van a entender, porque le estoy diciendo que esto puede tener muchas aristas.
Como les digo, hay mucho de estas cuestiones de buscar, y se fijan que aunque sean el mismo tipo de condición climática estacional, las regiones se van separando florísticamente, lo que les decía yo al principio, porque son diferentes, entonces ya no me voy solamente por la cuestión ¿A qué climática. horas quieres que nos veamos? ¿3 o 3:30? Me dijo Irene que me pusiera de acuerdo contigo. Consuelo, 3:30, quita si tu no micrófono. quieren, como quieran, a mí me da igual. Espérame, Nada más espérame. para mí. Grande. Ya lo. Entonces, bueno, Ya no se oye la ponente. Ya, ahí está. entonces, es un énfasis. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay muchos esfuerzos en ese sentido. Pueden encontrar literatura a ese nivel porque ha habido como lugares en donde han hecho muchos muestreos o conocen las especies, entonces cada vez la información se ha incrementado y es posible hacer más análisis. La que sigue. Ya terminó la pasada. Aguanten, es que estoy silenciando los micrófonos. Ahí. ¿Me pasé una? No, está bien. Ok. Esa es, por ejemplo, una de las que no es tan reciente ya, pues creo que es de 16, quizá ya tiene rato, o sea, pero eso estuvo ese digamos es como un análisis más, haciendo un poquito un análisis más cuantitativo. Entonces, les volvió a salir esto y fíjense, lo que hacen es buscar, por ejemplo, en lo que resalta aquí, bueno, porque somos nosotros, ¿verdad? Es que vemos con qué lugares la florística, los bosques tropicales secos de México, con quiénes son más afines, qué especies comparten. Entonces, esto es importante para que vean que, o sea, fisonómicamente uno llega, yo llego a la Caatinga, no puse ahora fotos, porque yo ya lo hice de verdad, y les he puesto imágenes así de un lugar en la Caatinga, de uno de bosque tropical seco en México, y no los distinguen. O sea, se ven igualitos, tienen cactáceas, también tienen no sé qué. Miren, la única maldad que le pasó a la Caatinga en Brasil es que le llegó el prosopis, o sea, el prosopis que está invadiendo acá. Entonces, mucho de la Caatinga tiene una fisonomía así como de matorral o de bosque tropical seco, espinoso, que es el mezquital, por el prosopis, ¿no? Pero esas son, digamos, las especies que han llegado. Pero esto es importante que vean que hay unas diferencias florísticas muy grandes y que se conforman como conjuntos. La que sigue, ya me voy a apurar, ¿eh? Esa es justamente una parte, esto es, por ejemplo, los brasileños últimamente también es viejito, pero ahorita hay muchos esfuerzos, de hecho están haciendo hoy, tratando de hacer su cartografía nacional, están tratando de definir grupos, están así, por fin se pusieron, se les cayó el 20, pero el mensaje es ¿no? Otra vez lo que les digo, esa famosa Caatinga, si se fijan aquí ya son como sitios que están viendo, ya no es todo tan parejo, y dentro de eso están encontrando como regiones distintas, incluso ahí. Ajá. Entonces, la que sigue, parte del mensaje, o sea, dentro de lo igual, hay no están iguales. ¿Sí? Y esto es un poco lo que les decía yo en la mañana, que hay que tomar en cuenta esto. Por ejemplo, esto sería, digamos, el trópico y el neotrópico, o sea, en este caso el neotrópico, ¿de dónde vienen las especies que están en México? Entonces, esto lo hizo Rendowski hace muchos años, por ahí creo que hay unos intentos nuevos de Villaseñor, no sé si los hizo, ¿no? Pero hay gente ahí trabajando. Y ahora están haciendo muchas cosas con genética, entonces también ahí están sacando muchas cosas ahí. De dónde vienen, cómo llegaron y cómo, en el caso de México, es el encuentro de ahora sí que el encuentro de dos reinos, lo templado contra lo tropical, y luego se convirtió en una cosa endémica muy importante, porque a la hora que se encontraron aquí y luego con las condiciones que son dinámicas se fueron moviendo, pues se generaron, hay varios centros o sea, hay centros de diversidad en México, de diferentes géneros, tanto en animales como como en plantas. Ahorita que lo bien me acordé, por ejemplo, muchos de los patrones de endemismo son muy similares que representan, por ejemplo, mucho los reptiles. Entonces son así como específicos, ¿no?
Entonces, como el mismo patrón, y se ve, entonces nos comprueba esto, que esto, pues son especies que llegaron de diferentes de condiciones muy cálidas y húmedas o no, pero tropicales y los templados. Entonces, esto es muy importante. Yo digo porque también tengo un grupo de españoles con los que trabajo y, ay, bueno, es español. Y no, estos son tropicales, pandanes, en pino, tiares. Y ustedes tienen 3 especies de pino, ya cae, ¿no? Pero son pinos, o sea, y se comportan como especies con condiciones de claro. Esa es otra cosa. ¿En dónde están aquí no viene, pero muchos de esos, por ejemplo, este encuentro que hay aquí, yo alguna vez le dije a Cristina que les dé a leer, es del 91, ¿eh? Sí, tenía claro lo que estaba viendo. Porque además una cosa es lo que hay en los árboles, pues bueno, eso sí, en los bosques de pino y encino, los árboles son templados, pero todo el contingente de hierbas, ahorita sé a dónde llegaron, son tropicales y endémicas. Entonces depende del estrato que estén analizando, ¿no? Entonces, sí. Pero, y entonces por eso también lo dicen, ¿dónde hay más diversidad? ¿En los bosques templados o en los tropicales? Y eso es una broma entre gente que trabaja trópico y trabaja uno. Bueno, que yo trabajé también en bosques templados. Pues en bosques templados uno se puede acostar, y así, por ahí aparece una igualita por ahí, pero no hay ni tantos pinolillos, no hay alacranes, no hay nada. Pues los europeos, por ejemplo, voltean mucho a buscar las hierbas. Acabo de ir, ya voy a la anécdota, acabo de ir con un grupo que iban unos españoles, que era la primera vez que iban a Brasil y todos, ay, ¿y qué es este árbol? No, yo a la familia le llego, pero, y esta hierba, o sea, ni siquiera volteo a ver las hierbas, o sea, no las veo, trabajo tengo para ver para arriba, ¿no? Entonces, es para que se les quede en la cabeza, pero es que depende de lo que estén viendo, si es que entiendan eso, que es como muy distinto que analiza uno, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿y los bosques tropicales entonces qué? ¿Montan? Bueno, pues hay otra vez bosques tropicales húmedos, bosques tropicales secos, tienen limitaciones. La principal limitación o la principal diferenciación es que tienen una época en donde no hay agua, que no hay lluvia, no está lloviendo. Entonces, como el principal factor. Y luego, este es de la misma, esa donde les di, traen sus mapitas, pueden entrar a ver esto. Les recomiendo, que se metan a esta, después te paso la liga, para que vean eso. Sí. No hay copia más o menos, pero porque trae todo esto, ya es un análisis digamos, de cómo interactúan cada una de estas cuestiones que también tiene que ver con la ecología y con la evolución la que sigue. Adaptaciones morfológicas es lo primero que vemos, ¿no? Si ustedes querían un bosque tropical, ven a un bosque de pino, van pino, en México ven 1, 2, 3, 4 especies de pino, y al menos se ve más variadito, o en el encino también ven diferencias, pero cuando van a un bosque tropical seco, empiezan a ver cosas, pues como estos ornamentos, las cortezas así, o sea, es como muy variado. Y uno se pregunta, así como la típica pregunta, y yo me pregunto y me contesto, que muchas de esas tienen que ver con las adaptaciones hacia esa falta de agua en una época de nube. ¿La que sigue? Otra vez un poco para continuar con lo mismo, tiene que ver incluso con otras cosas por ejemplo, el tamaño de las hojas. Ustedes hacen un análisis de qué tamaño son las hojas de un bosque tropical húmedo contra uno seco y entre más seco, cada vez se van haciendo más chiquitas, las flores se van haciendo más coloridas. ¿Por qué? Porque tienen que llamar la atención, polinizadores, hay plantas que tienen flores cuando los demás están secas. Entonces, cada quien, como que dice, se trata de habitar y tener condiciones favorables para existir ahí, ¿no? La que sigue. Y estos que se llaman atributos funcionales, que tiene que ver con eso que hemos estado viendo. Bueno, cómo es que algunas, esto es lo que les decía, algunas cuando empieza a llover, y esto es una cosa que márquensela ahorita, porque tiene que ver al final, me van a entender esto, empieza a llover, cae una lluvia, inmediatamente se pone verde el bosque tropical. Y luego pues ya se pone que sigue lloviendo, pero si llueve y deja de llover,
Yo estoy hablando de atributos funcionales. Para que esto funcione es porque esto tiene toda una cuestión ahí de cuestiones fisiológicas, bioquímicas, de todo lo que quieran que significa para las plantas, ¿no? Cuánta agua tiene, y eso ya es como lo que todo el mundo está haciendo ahora con todos los aparatos que quieran, y eso es importante porque no conocemos mucho de esto, en realidad no sabemos. Entonces, si la madera, como dicen, cómo son las fibras de la madera, todo eso tiene que ver con que puedan mantenerse en un gradiente sobre esto, ¿no? O sea, cada una de sus características es importante reconocerla para las especies que están en un sitio. ¿La que sigue? Entonces, pues esto es el bosque tropical seco, ¿no? O sea, empieza a llover en un momento del año y luego ya deja de llover y en el momento llueve mucho. Pero, pues llueve así, ¿no? No es que llueva, cuando empieza a llover quiere decir que todos los días está lloviendo. Ahorita estaba oyendo el meteorólogo en la mañana, el meteorólogo que estaba explicando. Me dicen, es que, pero hay lugares en México donde está lloviendo, sí, pues en el norte. ¿En dónde? Pues en Sonora y en el norte de Baja California. Pero es normal porque en esta época ahí todavía no empieza a llover. Y ahorita que entra el huracán, dice, es probable que llueva. Va a llover, pues ese es el punto, va a llover lo que llueve en un año, en todo el año. O sea, les cae de repente en un día, porque dicen, aquí llueve 300 milímetros, sí, pero les cae en un día. ¿Vieron las imágenes de los cabos de Antonio? Las calles así, ay, qué chido, bien, los camiones estacionados. Acabo de ir, les voy a presumir, acabo de ir, entonces le decía al chofer del camión, no, acaba de ir, tenga cuidado, no se voy a estacionar ahí, porque eso que ve que no trae nada y que tiene como 120 metros de ancho, es un río. Y miren, ahorita lo vieron, ¿la escena? Así, y al ratito ya está, ya no hay agua. Entonces, es algo similar, quiero hacer énfasis, porque esta es una época en la que llueve y luego deja de llover. Pero entonces, eso, entre más marcado esté y entre más reducido esté, las especies que están ahí son diferentes, y vamos a ver cómo se reparte esa lluvia a lo largo de la que sigue, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tendría que haber en México. Esta es la vegetación, es un mapa de la vegetación primaria de INEGI. Los polígonos, cuando bajen mapas de INEGI, bajen los de INEGI, no los bajen de Conavio, que tienen aquí mis amigos de Conavio. Después que les explique, por ahí les platiqué, acabo de platicar una cosa que acabamos de ver. Entonces, bajen los de las fuentes originales, por favor. Esta vegetación de primaria, que es como la vegetación potencial que hizo INEGI, si ven, no se parece mucho, pues se parece al de Rendowski, pero tiene mucho más clases y tiene otro detalle, está hecho de diferente manera. Entonces, ¿qué nos dice este mapa? Que prácticamente el 30% de la vegetación de México es vegetación tropical, pero no todos son bosques secos. A la mitad son húmedos y la mitad son pacíficos. ¿La que sigue? Este es nada más un resumen de lo que sería, pero me voy acercando a lo que yo les decía desde el principio. Aquí hay varios nombrecitos: bosque tropical caducifolio, bosque subcaducifolio, bosque superenifolio, bosque espinoso, matorrales, hasta los encinares los metí por eso, porque ¿con quién hace? Si yo tomara esa categoría bosque tropical seco, solamente el caducifolio, que es este rosa mexicano, siempre hace frontera con alguien. ¿Con quién hace frontera? Con el Hace final. frontera con el subcaducifolio, o lo tiene adentro, como ya les enseñé en la primera página, en las anteriores, o con los espinosos, porque en las partes bajas, cuando ustedes bajan de la laderita, llegan a lo planito, y empieza aquí una pelotona, entonces aparece el prosopis, que es el mezquite, son mezquitales, ¿cómo le llaman? Bosques hospitales espinos, y son caducifolios, unos sí y unos no. Ah, ¿verdad? Hay mezquites que no tiran las hojas. Entonces, ahora es lo que quiero que me entiendan. Este es el mensaje. Si yo me voy de aquí y ustedes entendieron que esto es heterogéneo y que es más complicado de lo que piensan, me voy muy contenta. Porque entonces ahí está. Hay una amplitud espacial en mí que están desde acá, desde Sonora, y aquí está el trópico del Cáncer, están desde acá hasta donde se acaba el país. Están del lado del Atlántico y del lado del Pacífico. Están en la cuenca de Balsas, están aquí en el centro, aquí, que antes le llamaban matorral, ay no, bueno, hay uno que se llama por acá matorral submontano, y ya se me dio de la categoría, y les digo, matorral extratropical, no sé qué, unos nombres así rarísimos que también están en INEGI. Entonces, ¿quién es quién? ¿De qué lado va? ¿Para dónde va? ¿Quién es? ¿A quién corresponde? O sepa la.
Entonces, intentamos hacer esto como humanos. Vamos a ponerlo en casitas, a ver. Tú te llamas así porque estás aquí, tú te llamas así porque estás aquí. Pero el espacio, ya en el espacio y en la Tierra, las cosas siempre son así, ¿no? Y pues están en diferentes climas, por ahí hay un articulito del año de la Cárnica de los 90, que hice yo de sobreponer la selva baja con el tipo de clima, con la geología, con la roca, entonces, pero pues está en todos lados, ustedes aquí lo pueden ver, hay en diferentes tipos de rocas, entonces la geología pues, tampoco le hace como mucha mella, hay en basalto, hay en todos lados. Y la otra cosa muy importante que me voy a tratar de apurar es esto, que es la historia de la que sí. Y así como están las condiciones en diferentes regiones, también vemos cómo la lluvia también se distribuye diferente. O sea, hay seco, pero no tan seco, y más reducida la temporada de lluvia o más amplia. Entonces, la que sigue. Es lo que ya les dije, además, pues tiene ese encuentro de las regiones donde están, entonces también es una influencia de dónde viene la que sigue. Entonces, ¿qué criterios ponemos para definir? Entonces, yo siempre pongo esta gráfica de ejemplo, porque cada uno de estos puntitos es un sitio en el planeta, ¿no? Entonces, si ustedes los juntan y ponen la temperatura y la humedad, la precipitación, pues van haciendo como grupos, ¿no? Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, este cuadrito de aquí es el cuadrito de los bosques tropicales, ¿eh? Pero pues si yo me pongo en el centro, pues como que me queda muy claro que son árboles de estatura baja, con densidad alta, donde no dominan los espinosos, donde no dominan los arbustos y que no son sabanas. Si estoy aquí aquí en medio. Pero si yo me voy haciendo para acá, pues ya como que se está pareciendo al tropical húmedo. Y si me voy haciendo para acá, pues como que se está empezando a aparecer porque me topo con los encinos y hay encinos que están dentro del bosque del tropical seco. A veces están ahí juntitos y a veces están separados. Pero hay encinos caducifolios que siguen siendo encinos y ahí es la temperatura. Si hay heladas, están los encinos. Si ya no hay heladas, pues para la selva. Si se fijan, ya no fue tan fácil nada más así. Entonces, este es el problema, que queremos hacer este cajoncito y el mundo no es un cajón. ¿Para qué sí, por favor? Y tenemos esto, ¿no? Este gradiente entre estatura más baja, la temperatura más alta, más baja, más caducifolio, menos caducifolio, con menos espinas, tengo más lianas. Entonces, cuando yo quiero hacer eso, y le quiero poner el nombre, el problema es que muchas de las clasificaciones no tienen números. Como cuando les digo baja y media, alta, selva baja y selva mediana, usted tan alta, yo puedo decir que yo soy alta y a mí ya me quitan el nombre de la cabeza. Más de 1,50 es alto y qué, a ver, si 1,51, así que sí soy alta, ¿no? Pero si no le pongo un número, ahí está el problema. Entonces, muchas de las clasificaciones están hechas con otros criterios y no con un número. La que sigue. Y la otra cosa que también es importante es la que les mencioné hace rato, que esto es una cosa de discusión biogeográfica, porque muchas de esas zonas acaban siendo como zonas de transición y ahí está peor, o sea, para ser más complejo el asunto, por eso le puse así el título, porque entonces viene toda la discusión de biogeográficamente qué significa que yo los ponga aquí o los separe y le pongo este es A, B y este C, este es no sé qué, entonces aquí está, aquí hay un artículo que es de Morrones. Entonces ya, si les interesa esa parte, revísenla, pero se vuelve una cosa teórica y práctica totalmente así como compleja, ¿no? La que sigue. Y es que la realidad es esa, que no somos así un cajón, estamos en un gradiente. Entonces, bueno, esto es si yo tomara, por ejemplo, lo que INEGI pone como bosque tropical o como selva baja caducifolia, esta sería la distribución de México. Yo la dividí como en regiones, ¿no? La que está en la California, la que está acá en Chiapas, la que está en Yucatán, porque en todos estos lugares hay. Esto sería como una clasificación de las regiones de selva baja. Porque ya les enseñé como en los núcleos de allá de Brasil, pues porque también, pues no es lo mismo que yo vea la selva baja de aquí, lo que yo les digo, los que han ido a Chamela está muy bonito y todo, pero si luego ustedes van a Chiapas y ven una selva baja, o ven una selva en Yucatán, o van acá a Tamaulipas, o sea, fisonómicamente se parecen. O sea, el gatazo lo da así, árboles con las copas anchas, todo lo que ustedes les gusten.
pero unas tienen más cactáceas, otras no tienen cactáceas, otras tienen más lianas, otras no tienen lianas, otras tienen muchas dominias, otras no tienen dominias, otras tienen muchos espinosos, otras no tienen tantos espinosos, sus tamaños más abiertas, más cerradas, entonces se parecen, pero no son iguales. La que sigue. ¿Qué es el número? El número es como la proporción de cuánto la proporción, o sea, teóricamente, el lugar donde debería haber más bosque tropical seco o selva baja en México sería la cuenca del Balsas. Y casualmente es la zona de la ciudad de las Buceras, entonces algo allá, ¿no? ¿En dónde están? Pues en un montón de condiciones, yo sé, lo tienes, es un resumen. En lomeríos, generalmente está en lomeríos. Es muy difícil encontrar bosque tropical seco en plano. Cuando llegan ustedes a lo plano, empiezan a aparecer, porque las condiciones bajan, cambian. El drenaje del agua se transforma totalmente. El suelo cambia. Entonces hay una diferencia así súper grande. Entonces, generalmente está en lomeríos, aunque en zonas, por ejemplo, donde ha habido basaltos, zonas volcánicas, ahí hay selva baja. Son los únicos lugares que yo que hay. En México está claro. En Brasil es otra cosa, pero estamos hablando de otra cosa. Entonces, a lo mejor depende del suelo, sí depende, por ejemplo, por el drenaje. En México hay desde los 0 al nivel del mar hasta los 2000 metros, aunque no lo crean. Hay es el clima cálido subhúmedo, con esa amplitud que dije del clima cálido subhúmedo, llegando al casi seco, porque hay desde los 350 milímetros hasta los 1300. O sea, lugares muy, muy secos hasta 1300. Ya 1500 no. Ya, por fin, fui a Guanacaste. Y yo siempre decía que era selva mediana y es selva mediana. Baja, sí es caducifolia, pero está lleno de Guanacaste. Pero la estación de la selva, la de La estación de la selva es la estación de, pues, ahí es selva húmeda de a mucho, deben 6000 milímetros tiene. Pero Guanacaste, que es el Janssen, ahí, por cierto, había Janssen, está plano y sí hay proyectos de lomeríos, pero sí se queda con cifolia, pero tiene un montón de parotas. O sea, Guanacaste es la parota. A la parota se le caen las hojas. Aquí No, sí. no se le caen, está en plano y no están los lomeríos. Si pones a ver, ustedes conocen a la parota, ¿de qué tamaño es la parota? Gigantes. A ver, pónganle en una ladera. Esa discusión la eché con Consuelo, que la quería poner, ahí anda Consuelo, Ahí que la está. quería poner en la ladera. Le digo, se va a venir abajo el árbol. Es un árbol de 25 metros, de 30 metros, y no se le caen las hojas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre caducifolio y perennifolio? O súper, cada especie se le caen, no se le caen. No voy a, ya no quedar aquí ya no voy a acabar aquí. La que sigue. Bueno, ya temperatura, ya les dije, ya hay muchos tipos de rocas y muchos tipos de suelo, ¿no? La que sigue. Entonces ustedes pueden ver, todas las fotos son de bosque tropical seco, de selva baja, pueden ser muy distintos. Entonces necesitamos datos de florística, necesitamos datos cuantitativos, o sea, que nos diga realmente cuántos hay de cada cosa y qué especie, ¿sí? ¿Para que sigue? Entonces, pues podemos hacer un análisis de qué familias son las más. Esto es muy viejo, ya aquí ya no vean las familias que cambiaron, pero necesitamos saber cuáles son ya hay análisis sobre esto, qué familias son las dominantes. Más o menos se sabe cuáles son las más dominantes, y si lo comparan con otro tipo de entonces como los números, pues cambian las familias, las que siguen. Necesitamos datos de muestreo para que nos digan de qué tamaño son, si son árboles, si son arbustos, si son hierbas, si son si vemos esto, por ejemplo, en diferentes tipos de vegetación, pues cambia. Entonces tendríamos que saber cada forma de vida, cómo contribuye a la característica de esa vegetación. Y cuestiones también, como le estoy diciendo, de genealogía, incluso de fisonomía, sí, pero también de fenomenología. Entonces ya les dije, si encuentran una parota, ya cómo le ponen a esa selva, Mediana. pues es entre mediana y es como su caducifolia, porque a lo mejor está la parota y hay otras, pero entonces ya no fue tan baja, ni fue tan caducifolia. Si la quiere poner en cajita, pues ahí está la cosa, la que sigue.
necesitamos esto de las características estructurales, saber cuántos individuos hay, qué tantos, y acuérdense, árboles de qué chiquito. Los forestales dicen que es árbol porque está, un árbol que está, dicen que es un arbusto, ¿no? Arbusto es por forma de vida. ¿La que sigue? Y entonces esos conocimientos de la estructura pues contribuyen, como ya se los demostré, a cómo la definimos. La que sigue, por favor. Y la otra es la diversidad. Entonces, así como vieron los núcleos esos del artículo que les enseñé en América, cómo son diferentes las selvas mexicanas contra las de sur, del norte de Argentina, contra algunas de Brasil, que se forman núcleos turísticos. Igual en el bosque tropical seco de México, en cada sitio es muy distinto. Aquí mismo en la cuenca del Banco. Pues si ustedes están conscientes de la diversidad de pulseras, las pulseras que hay aquí no son las pulseras que están allá por Internet. O sea, nada que ver. O sea, sí se parecen, pero no tienen las mismas especies. La que sigue. Entonces, te regreso tantito nada más para hacer, aquí una vez lo digo. Esto tiene que ver en la conservación, porque así están, porque ya tiene su reserva de la biosfera de Chamela, ya acá en la hoja ya está la reserva protegida. Y pues no, porque no son iguales, la que sigue. Y en cuestión de diversidad también, sobre todo los bosques tropicales de México, comparado con otros bosques tropicales, tiene una diversidad muy alta. Y esto ya no lo voy a poner en el detalle, pero por ahí andan los artículos, entonces pueden ver estas diferencias en que los bosques de México se salen luego de la diversidad de otros sitios, de acuerdo a cómo lo analizan. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto, a lo que voy ahorita me voy más rápido, pero la siguiente es lo que quiero explicarles, es que ya vieron que está muy difícil ponerle un nombre, necesitan muchos datos, necesitan conocer mucho del lugar. Pero para acabarle de amolar, la deforestación está muy alta, hay procesos muy fuertes de deforestación, ya todo el mundo nos ha escrito y se sigue diciendo en el mundo que estamos perdiendo la vegetación. Y según hay algunas cosas con recuperación, ahorita vemos algo de eso, pero pues casi todo lo que vemos está alterado. Janssen, de boca de Janssen. En Guanacaste no había nada, todo eso es súper secundario. Súper secundario. Ahí te cansa que el como 60,000 hectáreas. Hasta tienen unos cuadros por pasto, pues aunque así está, los dejé para eso. Unos así de 100 por no sé cuánto. Lo dejé para eso, para que vean cómo está. Pues en los viajes ilustrados. Entonces, pues sí, ahora este es el problema, que si yo llego a un sitio y empiezo, ay, porque tiene cara de que es una selva baja caucásica, así la voy a escribir, y empiezan a escribirla, y entonces ya ahora nos cuesta más trabajo porque no sabemos si eso así estaba hace 20 años, no había nada, o de dónde viene, o qué le pasó, y aparte pues cambia la estructura, o es otro tipo de vegetación, a la mejor hasta era mediana, y ahora parece baja, porque quitaron los árboles grandotes. Entonces, eso, el mensaje aparte de la deforestación, el mensaje es, eso contribuye más a la confusión, no ayuda, ¿a que sí? Entonces, porque pues cuando hay deforestación y hay procesos de fragmentación y todo lo que quieran, pues hay cambios en la diversidad y en la estructura de los sitios, y esto pues está demostrado, ¿a que sigue? Y INEGI tiene, por ejemplo, esa categoría que ponemos que es selva secundaria. Lo que quiere decir INEGI en sus mapas es que cuando llegan a un sitio, este tiene cara de que sí está como con las condiciones que así es, este tipo de vegetación, y luego llega a otro sitio y dice, antes le voy a poner secundaria arbórea, porque pues sí tiene árboles de la tipo de vegetación que hay, pero pues como que le falta, pero sí hay árboles. Y luego, ahora llego a otro, esta es como vegetación secundaria arbustiva, porque ya no están ni los árboles ni nada, pero tiene cara de que sí era selva. Pero no es una identificación del proceso de sucesión, es nada más cómo se ve lo que representa. Entonces, eso son lo que significan los mapas de INEGI. Entonces, hay una gama ahí que se convierte en eso, pero pues sí, obviamente, cuando hay, por ejemplo, deforestación o fragmentación, pues baja el número de especies, cambia totalmente la estructura si quita, por ejemplo, todo lo de abajo, ves que de arriba, ese es otro. A ver, de arriba, si ustedes lo hacen con un dron, pues aquí ven que hay un bosque tropical seco ahí.
Pero cuando entran, pues abajo no hay nada. Que salvaba para que no. La que sigue. Y bueno, y luego, por ejemplo, este es el modelos aquí en Xochicalco. Por ejemplo, aquí hay mucho pseudoesmodígeno. Ese se favorece con los incendios. Aparte de que está bien padre pasar corriendo en medio de todos los pseudoesmodígenos. A ver quién sale ahí intacto y no sale hinchado o algo así. Pero ya te digo, entonces, ¿es componente del bosque tropical seco? Sí, es componente. Efectivamente, sí, hay su lugar, pero tiene que haber poquito. Ya cuando hay muchos, quiere decir, ahí, por ejemplo, si nosotros sabemos eso, podemos reconocer esos sitios y decir, pues ¿qué le pasó? Y luego ya investigar qué fue lo que le pasó a ese sitio y por qué está así, ¿no? La que sigue. Las características de las especies son importantes, por ejemplo, esto que les estoy diciendo, medio me adelanté. Si tienen, por ejemplo, en el bosque tropical seco, si tienen caducifolias, si tienen cactáceas, si tienen rositófilas, entonces uno podría empezar, mi sugerencia, digamos, es que quien se quiera dedicar a estas cosas, yo creo que hay que irse, yo sé que hay muchos datos, si quieren hacer datos a nivel mundial, pero es que esto no está hecho. Y ahorita les voy a demostrar, yo me puse a hacer esto, bueno, voy a buscar de un sitio cuáles son caducifolias, perennifolias, espinosas, no sé. Algunas cosas las puedo ver, pero y luego puedo buscar pues variables ambientales, porque hay bases de datos, entonces yo puedo ver, o sacarlos en el campo, de qué altitud, del régimen de lluvia, el coeficiente, por ejemplo, de precipitación contra la lluvia, o algo de evapotranspiración, o sea, cosas, variables más del clima que nos den más información de qué realmente está pasando ahí, ¿no? Si tengo, por ejemplo, qué tanto la variación cambia a nivel anual, a nivel mensual, o sea, muchas cosas a más detalle, la que sigue. Porque entonces yo digo, pues está bien fácil, ya me metí a hacer eso, ya decidí que me quiero morir. Porque dije, bueno, esto no me acuerdo si se les cae, porque además algunas se les caen las hojas en algún lugar y en otras no. En la descripción de la especie. Ajá, no bien. No viene el dato. Y más cosas tampoco vienen. Entonces, porque hay descripción. Uno dice aquí, puede sacar uno otros datos. Por ejemplo, aquí, esto sí, es endémico. Eso sería importante. Me puse yo, tengo la base de datos ahorita ahí pendiente. Así. Ya, no, o sea, ya renuncié. O sea, no soy. Esto así, otra cosa. La que sí. Porque pues la importancia de la composición florística y la similitud entre sitios es algo que tenemos que conocer. Ya les dije desde el principio por qué. La que sigue. Y porque seguimos en esto. ¿A quién metemos en cuál nombre? Para empezar, ¿cómo le ponemos? Porque hay muchos nombres. ¿Cuál nos gusta más? Pero luego, ¿qué tan distintos son todos estos entre sí? ¿Cómo lo podría hacer? Conociendo lo que le estoy diciendo desde atrás, las especies que están ahí, los sitios cómo son, qué diferencias hay entre ellos, tienen más caducifolios, menos caducifolios. O sea, si quieren hacerlo así, o sea, es que hay que irse por ahí. O sea, si piensan que esto ya está hecho, no está hecho. La que sigue. Entonces, eso es lo que yo les decía, hay un esquema, por ejemplo, de lo que hizo Rendowski, que es un simple esquema de y él diferenció dentro, si ustedes leen el capítulo de Bosque Tropical Caducifolio, en el libro de INEGI, para empezar, él dice que no es una clasificación, no es la clasificación de INEGI, él está describiendo la vegetación de México y la agrupó en estos, y lean este capítulo, leanlo. Piensa como dicen, sí, hay que hay muchos jóvenes, no descubran el hilo negro. Entonces, de ahí pueden sacar muchas ideas, la que sigue. Porque luego pues, está INEGI, que entonces puso un montón de clases, esta es la primaria, pero tiene un montón de clases, porque además después tiene secundaria y arbórea y no sé. Entonces, tiene muchas clases donde trataron de identificar la que sigue. Y en esto de la vegetación secundaria viene la otra parte, que eso ya no tiene mucho que ver con la clasificación, pero tiene que ver que luego dicen, pues yo nomás voy a hacer la vegetación primaria, lo que significa que no existe, tomar cuenta, ¿no? Bueno,
comercial. Ya han visto los artículos hasta documentales ahí en la tele de la Amazonia intacta. Carreteras había, carreteras tenían. Había millones de gente. Especies, ahora hay especies, los ecólogos acá, ante la dispersión, no, pues es que eran seleccionadas. Por eso están ahí dominando las especies, ¿no? Entonces, otra complejidad, ya casi, ¿verdad? Ya no pasé, la que sigue. Bueno, entonces, la vegetación, pero el otro punto que yo quiero resaltar es la importancia de la vegetación secundaria. Porque cuando llegamos a un sitio en donde este mapa es el mapa inverso de vegetación en México, es donde no hay vegetación en México. Se ve más feo, ¿no? Pues agricultura, ciudades, lo que sea. ¿Y cómo llegamos a esto? Y cada sitio que está ahí tiene una historia distinta. Pues cuando yo llego a ese sitio, depende de lo que haya pasado, y cuál fue el proceso para que intentara regresar o regresar a lo como estaba o no regresar, pues también eso tiene una relación en cómo lo estoy viendo en la foto que veo, ¿no? La que sigue. Hay muchas amenazas para el bosque tropical seco, que hay algunas, por la extracción, los incendios, los caminos, las presas, todo esto. Eso es un capítulo del año de la canica, que hay un libro ahí que se llama Amenazas de Baja. Lo hicimos hace como 500 años, entonces ahí agarren ideas, pero como les digo, ahí hay cosas que pueden ver. La que sigue. Bueno, aquí un poquito me regreso, si quiero regresar incluso a lo anterior. No, está bien ahí en ese. Que esto es en el sentido también de quien haga deforestación, no solamente saber hay, no hay o ya no hay. Lo que queremos saber es por qué no hay. Y hay un montón de causas aquí que ahora ya volvió. Regresamos a lo que ya se sabía. No estoy aquí hablando de política, estoy hablando de ecología y de conservación. Y ahí está demostrado. Programas sociales. Estamos repitiendo los que ya se hicieron en ese tiempo. Ahí vamos otra vez. Ahí vamos otra vez. Ya lo experimentamos, pero no aprendimos. Ahí vamos otra vez. Entonces hay causas, por ejemplo, que tienen que ver con este tipo de... O sea, ¿cuáles son las causas subyacentes de realmente pues, están pasando esos procesos? La que sigue. Y luego la otra pues entonces la otra, en la otra parte de la moneda es cómo recuperamos lo que hay. Y hay muchos artículos sobre cuánto nos podríamos tardar en recuperar algo que se alteró. Acabo de ver, bueno, ahorita me voy con ese, porque además hay una incertidumbre en la ruta que van a seguir los procesos, entonces quedamos ahí como atorados, ¿no? Y saber realmente qué es lo que puede pasar. Y no tenemos tampoco mucha información sobre eso. La que sigue. Bueno, y la otra es eso, bueno, está relacionada con esto, que ahora tenemos esta parte del cambio climático, que eso también ya sabemos todos qué está pasando, pero no solamente es quedarnos en que aumentó la temperatura, esa es la explicación más simple. El problema es la alteración de los procesos y de los patrones climáticos. Eso es lo peor. Sube o baja la temperatura, eso ya trastornamos el sistema. Está comprobado, cada vez hay más evidencia, está comprobado que esta parte es un cambio climático provocado por actividades humanas, que está comprobado, hay datos, y no hay más remedio. La que sigue. Entonces, esta es, por ejemplo, la realidad de México, en el caso nuestro. Ustedes ven aquí, todas estas rayas es un huracán. ¿De dónde viene la lluvia que cae en México? Es que los alices que vienen, sí, lo que quieran. Pero hay huracanes. ¿Cuántos? A veces más, a veces menos. Y se fijan, decir, hay 5 en el Atlántico y 10 en el Pacífico, o 5 en el Pacífico y no sé qué tiene que ver con todo lo que quiera. Pero al final, estos entran y causan esto, que haya, o sea, la lluvia que cae y llueva, por ejemplo, ustedes si han ido a Chabela o van a algún lugar que haya, o sea, alguna vez han experimentado un huracán, llueve el día que pasa el huracán y el día siguiente ya no llueve. O sea, cae y ya, golpe, ¿no? Pero esto forma estos cambios de que un año llueve mucho, otro llueve menos, otro llueve más. Entonces, aquí lo ven en los datos. Estos son datos de, no sé, de alguna estación, pero vean ustedes, la lluvia va desde un año que llueve en 386 a un otro que llueve en 1300. Esto es lo que hay que ver en los datos de clima, ¿eh? O sea, el clima es muy variable siempre. Entonces, ahora, ¿cuántos días llueven? Ahí está, miren.
En septiembre, octubre, que aquí yo agosto 12 días. Ahorita está cambiando, ahorita hay una alteración. Ahorita, por ejemplo, pero eso depende del año también, depende de no sé qué. Pero estos son, por ejemplo, si empezamos a ver los datos así, nuestra forma de verlos ya cambia. ¿Sí? Y esto es tanto a nivel mensual, eso es un mes contra mes, aquí por ejemplo en enero, aquí de repente llovieron, miren, aquí hay un dato de aquí, de un enero, que prácticamente no llueve nunca, en algún momento llovió esto, 600 milímetros. ¿Me tienen idea de lo que es eso? Dice la que sigue. Entonces, bueno, qué bueno que está moviendo. Ese es, por ejemplo, ese es un ejemplo, ahora ya se puede mover aquí. Este por ejemplo, ese es Chinchameli. Acabo de ver, pero ya no me dio tiempo de meterlo, acaban de presentar unos datos de alguien que está haciendo, hay un número especial de, no sé cuál revista, que sacaron sobre los efectos de impacto. Y ese ya fue el segundo. O sea, porque nunca, o sea, una cosa es que pase el huracán y otra cosa es que entre. Aquí está la diferencia. 160 el primero en el 2010, luego en el 2015, 300 kilómetros por hora. No se alcanza bien ver la foto, pero esta es una loma y no sé si se alcanza a ver un patrón así, como de así. Así están los árboles. Ahora se llama selva baja caducifolia recostada, inclinada y orientada. O sea, los árboles están así. Ya lo puse, bueno, aquí están los datos, aquí están más del 50% del área pasada se perdió. Pero los árboles grandes que eran la selva mediana, prácticamente ya no existen, se cayeron prácticamente todos. Entonces, pues los nidos de los pájaros, del refugio, donde la sequía, etc., ahí, eso ya no está. ¿En cuánto tiempo esto se va a recuperar? Porque, pues si la frecuencia y la magnitud del golpe depende. Entonces, acabo de ver unos datos de alguien que está haciendo con un monitoreo. Entonces, están haciendo cálculos de que más o menos como en el 50, por ahí más o menos va a estar alguna parte en medio recuperada. Si no es que se le ocurre, y pasaron así, ya pasaron otros ahorita, ya pues, no tan fuerte como este, pero ya, pues, ahora le dio por entrar por ahí, por ahí, pues, yo voy a ir la torre. Esta, por ejemplo, este es en otro lado, este es en Oaxaca, este es un día de lluvia, un día, una lluvia. La que sigue. Bueno, rapidísimo te digo, en Chamela ese año se nos ocurrió hacer un proyecto de restauración y sembramos un montón de árboles y hicimos un montón de tratamientos para que la sequía no afectara y llega el huracán y entonces 100% de sobrevivencia y adiós nuestros tratamientos. Exacto. Entonces pasa de todo. Sí, sí, no, puede pasar de todo. Yo estaba platicando del temblor de acá, está con celos que nos diga. Aquí en la estación de restauración, y que además, no, que pongan esto y pusieron las plantitas, y llegaron y le prendieron. Sí. La tesis cambió a efecto Del fuego. sobre los coágulos. Entonces, pues es el siguiente mensaje. Tenemos suficiente información con lo que les dije. Me van a decir, sí, tengo las bases del GEDI, tengo bases, y los felicito, gracias, sigan participando. Ya les dije el detalle que hay que hacer. ¿Ustedes creen que esos datos les pueden servir? Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Primera recomendación, revisen bien las bases de datos. Tienen muchos errores. Y depende de lo que anden buscando. Ya no les digo la taxonomía porque se vuelve como el tema. Pero sí hay bases de datos, hay mucho a nivel mundial. Tenemos, aquí está, si ustedes ven aquí registro de especies, pues aún así con esto, porque son puntos grandes, ahí se ven las carreteras. Estos son pues, las famosas proyecciones con de la descripción de las especies, ya que está aquí, bueno. Si quieren seguirle por ahí, sigan. Así que no es amenaza. Pero ya les dije, hay muchas cosas que no sabemos, muchísimas cosas. Entonces yo ruego, por favor, hagan otras cosas, de verdad. La que sigue. Esto tampoco se nos olvida. O sea, esto es aquí, cualquiera que haya trabajado, que mostré, no sé cuántas décadas bajar. De hecho, mi tesis de licenciatura fue en la cuenca de balsas. Yo lo diferencié de bosque tropical seco y ahí era uno como de puras, que le poníamos matorral transitable, que son puros cactus columnares, ¿no? O sea, no matorral, no se matorral, porque al final las cactáceas, el aspecto no parece, ¿no? Es una zona geológica, geopatía, digo.
Hay mucho, o sea, esos sitios ya les platiqué lo del Amazonas. Entonces, hay una historia de uso de hace mucho y hay una historia de uso actual. Entonces, es importante esto reconocer, porque además, pues, este es nuestro soporte. Esto, por ejemplo, en Brasil no patean zonas, pero patean estas cosas, piedras así con huevo y tal. La que sigue. Entonces, pues todo lo que hagan además tiene que ver con que trabajamos en territorios de las tierras de alguien, y esos alguienes, algunos son los mejores protectores de los lugares, otros no, ya que les por qué. Pero necesitamos hacer esto también en conjunto y ser responsables, ¿no? Porque pues, sí nos da por echarle la culpa a todo el mundo, pero cada quien, bueno, creo que me pasé, pero ya, acá. No sé si tenemos tiempo de preguntas, ¿tienen clase ya se va? Sí, no, sí hay tiempo de preguntas. Bueno, le aplaudimos ahí. Chicos, los que tenemos clases de ecología de selvas estacionales, así le digo yo y siempre me peleo con ellos, ¿no? Este, todavía tenemos una hora más y los que se quieran quedar, todavía tenemos una hora más, pero sabemos que pues tienen otras actividades, entonces por favor siéntense libres de quedarse o de huir, exacto. Pero bueno, no, en realidad todavía tenemos una hora más, así que por favor, preguntas, comentarios, dudas, adelante. Pregunten, no me voy a enojar. Quería preguntar, una diapositiva decía Chaco, ¿qué es eso? Chaco. Esta es una región de Argentina. Y es lo que te digo, igual como la Caatinga. Todos nos vamos, volvemos a eso. Ella dice que estacional, yo digo, a veces si me ven, digo, superficarse con el El Chaco es una región de norte de Argentina, en donde parece que si lo pusiéramos en ese cajón, porque aquí no les puse lo más complicado, que a nivel mundial se le dice bosque seco. El bosque seco entra, uno que puse de mí, que dice matorral, no sé qué, o sea, en todo caso, todo eso tendría que estar en la misma cartilla. Pues es una especie como de bosque tropical o selva baja, en Chaco. Yo ahí sí no he ido, no me consta, pero así he visto fotos y conozco a veces que trabaja allí. Y entrar en ese cajón de bosque es una región. En esa región también hay como diferentes agrupaciones o formaciones de especies que las puedes definir en global como bosque seco, porque también se quedan sin hojas y se utilizan estacionales, o sea, como que en el cajón entran. Entonces, sí, es una igual que la grabación, creo que la caatinga, yo al final, después, y no tiene mucho que sea, hace 10 años, yo siempre tenía eso de